El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. No temeré. Todo su amor, deja que todo renueva. Les doy la bienvenida a su programa, a nuestro programa Jesús Evangelio, un programa que nos permite compartir la palabra del Señor, que nos permite reflexionar en torno al mensaje que cada domingo el Señor nos envía para alimentar, para acrecentar, para fortalecer nuestro espíritu. Y hoy nos acompaña Duqueiro de Jesús Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias, Brian. Buenos días para todos y para la comunidad. Bueno, pues la persona que nos acompaña hoy viene de Boyacá, estudia aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Está cursando tercero de teología. Pero bueno, para no hablarles yo de él, pues que él mismo nos hable y nos comente un poco de su experiencia de vida, de su experiencia vocacional, de los estudios que ha hecho y de cómo ha llegado aquí y ese descubrir la vocación del Señor. Bien. Mi texto fundamental para el discernimiento vocacional es Mateo 20, cuando habla de que Jesús va a la plaza y llama a distinta hora a los trabajadores a trabajar en su viña. A mí me correspondió de los que llamó ya al atardecer. ¿Qué significa esto? Siempre había tenido inquietud vocacional. Estudié filosofía y teología en la Universidad San Buenaventura y en la Universidad Santo Tomás. En ese proceso, mi formación ha sido humanística, me vinculé como docente y trabajé de preescolar hasta educación superior. En ese proceso de estudio, de academia, opté por investigación y me ha llamado la atención la investigación hasta el punto de conformar en el 2004 un grupo de investigación que se llama Aficultura. Tiene registro el Colciencias y era reconocido por la Universidad Santo Tomás, o el aval lo dio esta universidad. ¿Qué se trabajaba? Se trabajaban sobre todo las humanidades, pero hay dos líneas fuertes. Una es la educación y la pedagogía y otra es la educación en la fe. ¿Cómo fue ese proceso vocacional y de discernimiento? El hecho de haber estudiado en la Javeriana el doctorado en Derecho Canónico me llevó a compartir con sacerdotes y con laicos, y al ejercer la profesión tanto en el Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano de Bogotá como después en el Tribunal Diocesano de Engativá,
ayudó a clarificar y a precisar algún proceso que había iniciado ya antes para afianzar la vocación. Solicité a través de algunos sacerdotes amigos a Monseñor Francisco, obispo de Engativá, el ayudarme a hacer ese proceso de discernimiento, y concluimos que ese proceso se iniciaba con 2 pasos. El primero era volver a un seminario, mínimo 2 años, y el segundo, una labor pastoral que tan pronto termine la experiencia de seminario, espero tenerla, y esa labor pastoral debe ser en parroquia. Ese, en términos generales, ha sido mi proceso, Brian. Ahora coméntenos un poco sobre la vida de la iglesia en su diócesis, en Engativá, una diócesis ubicada en Bogotá. Yo creo que es otra noción de iglesia que tenemos, porque una cosa es la iglesia de ciudad, que camina, que peregrina en la ciudad, y otra es pues la iglesia que está en los pueblos. Pero bueno, coméntenos cómo se vive la fe, cómo se fortalece la fe, cuál es el sentir católico que hay en estas tierras. Engativá es una diócesis que corresponde a Bogotá, a la arquidiócesis de Bogotá. Lo segundo, es una diócesis que justo cumplió 25 años. La labor pastoral es fuerte, hay muchos movimientos a nivel religioso, a nivel pastoral, pero también hay muchas comunidades religiosas vinculadas con la diócesis. El fuerte de la diócesis es justo la educación. Tiene seminario mayor propio, aunque los estudiantes los envían al seminario mayor, solamente en el seminario particular tiene el propedéutico. Mi proceso no lo estoy haciendo en el Seminario Mayor de Bogotá, precisamente por ser una vocación tardía y por tener la formación profesional. Entonces Monseñor y el equipo o el Consejo Presbiteral tomaron la decisión de enviarme aquí a este seminario de Cristo Sacerdote, precisamente porque la finalidad con la que lo creó Monseñor Jaramillo era para vocaciones tardías. Por eso entonces me encuentro aquí. En cuanto a la fe, una de las cosas que me ha llevado a pensar a qué debo mi vocación, se la debo agradecer a mi familia. Me inculcaron 2 cosas. Uno, el amor a la Virgen María, y desde pequeño me enseñaron a orar con el Santo Rosario. Y la segunda, la manera como ellos me formaron en valores, entre ellos la responsabilidad y la libertad. Nos formaron en una escuela normal, ahora es Escuela Normal Superior de San Mateo, y desde entonces mi vocación por el magisterio me llevó a entender 2 cosas. Uno, que no se trata simplemente de instruir, sino que se trata de formar. Y se forma cuando se inculcan valores, se forma cuando se da testimonio y hay coherencia de vida, se forma cuando hay misericordia y hay amor, y cuando la pedagogía busca de alguna manera imitar el proceso que hace Jesús con sus seguidores, formarlos desde el ejemplo, formarlos desde la convivencia, no desde lo dictatorial o no desde lo autoritario. Bueno, ya ahorita que nos habló de su diócesis, qué bueno, y hay una invitación entonces para que oremos por estas iglesias hermanas, por la iglesia de Engativá, por el obispo, por las vocaciones. Es una bendición, como nos comentaba ahorita Duqueiro, que tienen un seminario. Muchas diócesis tienen que cerrar los seminarios, muchas diócesis tienen que renunciar a los seminarios. Y qué bonito que aquí está abierto, y pues que el Señor suscite vocaciones para que se fortalezca la iglesia y para que nunca le falten pastores, para que nunca falten misioneros, para que nunca falten sacerdotes en la mies del Señor. Pero yo quisiera que habláramos un poco también, yo creo que usted sabe, creo que por aquí no ha pasado hasta el momento, de los que yo he entrevistado, una persona que venga de Boyacá, Duqueirón, que sirve y se prepara para ejercer su ministerio en Bogotá, en Cundinamarca, pues es boyacense. Entonces viene y resulta muy del caso que comparto un poco sobre la realidad también de la iglesia de Boyacá, partiendo de que marca mucho la fe en general de Colombia, porque la patrona de Colombia es Nuestra Señora Chiquinquirá, que está allá en Boyacá. De por sí Boyacá pues tiene muchas pautas para Colombia, ¿no? Pues todas estas guerras que celebraron por allá, los grandes próceres, los presidentes que han dado.
Pero entonces, coméntenos ya lo de la política, pues ustedes se informan en libros o por televisión, pero sobre el sentir espiritual del boyacense, ¿cómo se vive la fe en Boyacá? En Boyacá hay una riqueza a nivel de las familias, y es que una de las herencias que nos dejan precisamente es la educación y la formación religiosa. Sobre todo se tiene la experiencia más que la instrucción o la teorización. Comentaban mis abuelos y mis bisabuelos, que tuve la dicha de conocerlos, como las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, tanto en julio, para el 9 de julio, que es la fiesta, como para el 26 de diciembre, justo las romerías duraban en camino entre 8 y 10 días. Se venían bloques de familias completas, y más o menos cuando los jóvenes y las niñas tenían a partir de 10 años que ya podían caminar, entonces iban haciendo estaciones de 4 o 5 días, desde el norte de Boyacá, mi pueblo es San Mateo, pasaban por Susacón, pasaban por el páramo de Huina, llegaban justo a Belén, a Duitama, a Tunja, y de Tunja a Sutamarchán y a Chiquinquirá. ¿Qué se iba a hacer y qué se formaba? Lo primero era algo de la tradición popular y de la religiosidad popular que se llama mandas. La manda es una ofrenda que se hace tanto en especies como en dinero, e implica también entonces el participar en la Eucaristía, el estar confesados y comulgar, el dar esa limosna y el orar por la Iglesia Universal. Se le atribuyen muchos milagros, especialmente en cuestión de salud, pero también en favorecimiento de la guerra civil, pero también en cuestión de salud y de la unidad familiar. A Nuestra Señora, por eso la canción de la Reina de Colombia implica que las personas van contagiando esa fe, van educando esa fe y van popularizando los milagros de la manera como ella se renovó y de la presencia que hace ella en Colombia. Lo otro, en el norte de Boyacá hay muchos santuarios que se le atribuyen a diferentes advocaciones de Nuestra Señora. Por eso la Virgen María en la vida del boyacense y en la vida del pueblo colombiano en general es cercana. Su maternidad espiritual, su compañía, el cuidarnos, el ayudarnos, contamos con ese patrocinio. Es una riqueza, y como lo decía antes, pero también es una gracia de Dios que a través de la Virgen María Él haya o esté presente en la vida nuestra. Y es muy bonito. ¿Qué sería de un cristiano, de un católico, sin la imagen de la Virgen, sin ese sentir maternal que tanto nos representa? Porque en nuestro día a día, pues siempre le manifestamos ese cariño a nuestras madres, y cómo no, a la Madre del Salvador y pues a la Madre de la Iglesia. Vamos entonces, ya después de haber escuchado un poco sobre la vida de Duqueiro, de haber conocido a grosso modo la realidad de su diócesis y del pueblo boyacense, pues vamos entonces a adentrarnos, a hacer especial acento en lo que nos convoca, que es las Sagradas Escrituras y que es la reflexión del Evangelio para este domingo. Entonces yo quisiera, Duqueiro, que usted por favor nos dirigiera una oración al Santo Espíritu para que Él nos acompañe y para que sus palabras estén en nuestros labios, y así la reflexión que usted nos dirija pues llega al fondo del corazón de los televidentes y de todos los que nos siguen. Bien, pidamos al Espíritu Santo que nos asista, para que las palabras que pronuncie nuestra boca sean inspiración de Él, y no anunciemos nuestro mensaje, sino el mensaje que Dios inspira a través de la acción y de la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos la gracia de tu amor. Amén. Amén. Entonces, ya contando con la presencia del Espíritu Santo, vamos a hacer lectura del Evangelio, y antes de leerlo le quisiera pedir el favor que nos regalara la cita bíblica para que las puedan buscar en los lugares en los que se encuentren. Bien, las personas que quieran reflexionar en el Evangelio de este domingo deben buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 12. Dice textualmente:
Se acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban: ¿puede el marido repudiar a su mujer? Él respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación no fue así. Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto de lo que él dijo: quien repudiare a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido, se casa con otro, también comete adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dos cosas deben quedar claras en relación con la palabra de Dios. La primera, entonces, recordar que los fariseos eran un grupo judío y ese grupo tenía dos aspectos fuertes. Uno era el político y otro era el religioso. Por eso sus leyes, la exigencia, el apego a la ley era de las cosas que incomodaban. Lo segundo, como eran estudiosos de la ley, ellos también fastidiaban en el sentido que como que querían ponerle la trampa a Jesús a ver cómo lo hacían caer. Lo segundo, Jesús conoce quiénes eran los fariseos y qué querían exactamente como una respuesta. Por eso la reflexión de hoy gira en torno a tres momentos. El primero es cómo vivimos el matrimonio hoy. El segundo, qué es lo ideal, qué nos dice la palabra de Dios, y vamos a echar mano de una fundamentación desde lo bíblico, desde lo teológico y desde el derecho canónico. Y lo tercero, vamos a asumir un compromiso como creyentes. Empecemos entonces con lo primero. En relación con cómo se vive el matrimonio hoy, recordemos que para bautizados el matrimonio válido es el matrimonio sacramental. Por eso la manera como se vive el matrimonio hoy yo lo califico como de luces y sombras. Pero desgraciadamente las sombras o lo negativo es lo que más sale a relucir. Todavía vivimos en un machismo, todavía cosificamos a la compañera, a la esposa, a la mujer. La vemos como objeto sexual. Pensamos que la mujer solamente debe cumplir funciones de compañía, de intimidad, de ama de casa, de madre de familia. Hay desigualdad. La mujer aún en estos tiempos es esclavizada. Se le trata como a la servidumbre. La mujer también es maltratada. Eso podemos decirlo en términos generales. Pero también, ¿qué sombras hay? La lucha liderada por movimientos de mujeres en que buscan la igualdad de sus derechos, pero también de sus deberes. La lucha por la autenticidad, el deseo de libertad, la posibilidad que tenga la mujer de ser profesional y de no limitarse simplemente a funciones reproductivas de amas de casa, sino a funciones también que tengan que ver con la producción, con el sostenimiento de esos hogares, con el liderazgo político y económico en el país. Frente a esas sombras y a esas luces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nos basamos en el texto, entonces, cuando Jesús les habla de cómo se formó la pareja humana, los remite al libro del Génesis. Por eso dice el libro del Génesis en el capítulo 2, los creó Dios machos y hembras. Los creó, les bendijo, les dijo multiplíquense, pueblen la tierra, dominen. La figura que hay
en el segundo relato del libro del Génesis sobre que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, vemos entonces que desde ese texto los exégetas o estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que el hecho de haberla sacado de una costilla implica que es un término medio y de equilibrio entre el hombre y la mujer, entre el cuerpo del hombre. Ni la creó superior al varón, ni la creó menor al varón. ¿Qué es lo ideal entonces desde esa fundamentación bíblica? Que reconozcamos a la mujer como una compañera, como un complemento y no simplemente como una cosa o un objeto sexual. Lo segundo, si se trata justo de la fundamentación bíblica, el mismo texto del Evangelio de hoy nos recuerda cómo el haberlos creado macho y hembra implica que son complemento, implica también la atracción natural del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre. Por eso también les decía antes que justo desde el derecho canónico solamente es válido el matrimonio sacramental para los creyentes. Cualquier otra forma de matrimonio natural, de matrimonio civil, de matrimonio de hecho, es simplemente una cosa contraria a la doctrina eclesiástica. ¿Qué se busca entonces y qué dice el derecho sobre el matrimonio? Si buscamos en el canon 1055 del derecho canónico actual, entonces nos define el matrimonio como una alianza entre varón y mujer y agrega que es un consorcio para toda la vida, justo entre ese varón y esa mujer, que tiene dos fines: el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Les decía que entre bautizados solamente es válido el matrimonio sacramental. Por eso hay dos propiedades que son contrarias a lo que le pedían los fariseos a Jesús. Las propiedades son la unidad y la indisolubilidad. Por eso Él les precisa y les pregunta que cómo era la ley en el Antiguo Testamento. Y cuando ellos dicen que Moisés les permitió con un acta repudiar a la mujer, entonces Él les recuerda que precisamente esa situación se dio porque el pueblo en ese momento no entendía qué quería Dios sobre la unidad y la indisolubilidad de la pareja humana. Por eso el divorcio no se acepta dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Se declara o se hace la declaración de la nulidad de matrimonio, pero el sacramento en sí no se deshace simplemente con un acta o yendo justo a un juzgado a hacer lo que se llama el divorcio o la separación de bienes o la disolución de la sociedad conyugal y de los bienes también. Lo segundo, se trata justo de que si el matrimonio tiene dos propiedades, la unidad y la indisolubilidad, el consorcio o el compromiso que hace la persona a través del consentimiento tiene que tener dos características. La primera, que sea entre sujetos aptos, es decir, personas con capacidad de juicio, con uso de razón, con libertad, con voluntad. Nadie puede ir al matrimonio obligado, nadie puede expresar el consentimiento de manera obligada. Por eso, ¿qué se pide entonces a la Iglesia hoy? ¿Qué se pide a los agentes de pastoral? Lo primero es que se conozca y que haga un seguimiento de las personas que van a contraer matrimonio. Una de las cosas que hay que cambiar es entender que no se llega al matrimonio simplemente porque no hay otra opción de vida, que se llega al matrimonio porque es una de las tres vocaciones a la que está llamado el ser humano. El ser humano justo que opta por esa vocación de conformar una familia, de tener un matrimonio, tiene que tener claro no solamente que es un estado de vida, sino que también es una vida que va a vivir justo con otra persona, a quien considera que es su complemento para toda la vida, pero también con quien considera que debe desgastarse y con quien considera que debe durar hasta el fin de sus días. Lo segundo, se trata justo del complemento entre los dos, pero también
de ayudar a la otra persona, de buscar su bienestar. Y si la naturaleza y Dios así lo quieren, si hay hijos, tienen que tener claras dos cosas. Lo primero, esa generación y educación de los hijos tiene que ser acorde a la doctrina católica. Y lo segundo, la mejor manera de educar a esos hijos y a esa prole es a través del testimonio, es a través de la coherencia de vida. Pasando al tercer momento, ¿qué implica lo anterior y qué compromiso nos queda? Lo primero es recordar que la familia es una iglesia doméstica, es una comunidad de vida y de amor, es una comunidad de fe donde desde el matrimonio se debe buscar la santidad. Esa comunidad de vida y de amor, esa comunidad que busca la santidad, debe hacerlo justo primero para los dos esposos y segundo para los hijos, pero no puede limitarse justo a esa iglesia doméstica. Requiere también vincular otras familias, requiere también vincular justo la parroquia y su diócesis, y en ese sentido la salvación se alcanza a nivel universal y no solamente a nivel personal o familiar. Eso es lo que el Evangelio de hoy, considero yo, nos trae como mensaje. Y qué bueno que entendamos el sentido del matrimonio. Queiro nos comentaba cómo es la crisis del matrimonio que se vive hoy, y es muy bueno que volvamos a las raíces del matrimonio. Vemos cómo el Papa Francisco insiste constantemente en eso, en cómo se ha deteriorado la familia, cómo se destruye la familia, porque la familia es la célula, es el núcleo sobre el que se fortalece la vida cristiana. Y es por eso que cuando no hay familia de fe, entonces se carecen de vocaciones, entonces se carece de vida espiritual, entonces se carecen de valores, se carece de respeto. Por ejemplo, Duqueiro, ¿cómo podríamos trabajar desde la familia esa búsqueda vocacional? O sea, ¿cómo hacerle entender a la familia la belleza del llamado? Duqueiro decía, no solamente hablamos de porque no hay otra opción, ¿no? Entonces por eso me caso, o porque no hay más me voy para el seminario. No, sino esa vocación que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo hacerle entender a la familia que su tarea mayor, que su tarea magna, es enseñarle a los hijos que busquen la vocación? Bueno, hay un florecimiento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en Colombia. Ese florecimiento, ¿qué implica? Que las familias han empezado un proceso de madurez en su fe, que aunque haya falencias, las familias que han sido bendecidas con un hijo o una hija que sigue más de cerca los pasos de Jesús a través de la iglesia, ya sea en una comunidad religiosa, en una comunidad misionera, en una sociedad de vida apostólica, o sea, a través de sacerdocio, no solo son benditas, sino también asumen un compromiso, y es el de orar. Cuando los hijos ven que el matrimonio es una bendición, cuando los hijos ven que papá y mamá son coherentes en lo que dicen, en lo que mandan, cuando los hijos y la comunidad ven que papá y mamá van con los hijos a hacer prácticas religiosas, a tener una experiencia de fe, eso también cuestiona a los demás. Y entonces, al tenerlos como modelo, como referente, dicen, ¿cómo es que si ellos pueden, nosotros también, por qué no vamos a ser capaces? Lo otro, si uno mira hechos como la conversión de San Agustín, lo que hacía Santa Mónica a través de la oración y de las lágrimas, justo llevó a esa conversión. Si uno ve testimonios de vida de los santos, pero también ve familias comprometidas con el proceso de fe, el deber ser y lo ideal es pedirle a Dios, justo a través de la oración, que nos socorra y que nos dé vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Personas que sean capaces de renunciar a cierta comodidad, a la vida de soltería o a la vida de relación en pareja, para entregarse y servir no a una familia, a una esposa y a unos hijos, sino para servir a la comunidad de la iglesia, y con un sentido no de una iglesia local o diocesana o parroquial,
sino con un sentido de la Iglesia universal. El compromiso entonces de las familias considero yo que es la oración, pero también el ayudar en esas vocaciones o con esas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. En la filosofía popular se afirma que quien tiene y quien ayuda a una vocación tiene sobre su tumba un altar. Qué mejor que oremos unos por otros. Ese sería el compromiso. Muy bien, Duqueiro, muchas gracias por lo que nos ha enseñado. Yo sé que tanto para ustedes como para mí es una enseñanza grande que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y crecer cada día en este camino cristiano. Y se nos ha agotado el tiempo, Duqueiro, entonces no nos queda más que agradecerle por darnos un poco de su tiempo, por darnos un poco de su experiencia, por brindarnos de su vida espiritual. Y espero que cada uno saque sus conclusiones, que se queden con la tarea que Duqueiro les decía, y bueno, que oren mucho por nosotros, que oren por las vocaciones, que oren por el seminario, y bueno, nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Duqueiro. Bueno, muchas gracias para todos, nos encomendamos mutuamente en la oración. Feliz día. Todo su amor. Deja que todo renueva. Estoy cansado de buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Estoy cansado de buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Y llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Y llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara mi alma. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón. De buscar y no poder encontrar a una persona que me llene el corazón. Y llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Llegaste tú a iluminarme con tu luz que llena mi corazón y que echa fuera el temor. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara mi alma. Te encontré cuando más necesitaba de un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta.
Señor.